Momento en el estudio de la confesión de fe, de tocar este punto que es de las censuras de la iglesia. Y hemos venido a lo largo de todo el año hablando de la confesión de fe. Ha sido un ejercicio muy interesante y entiendo también que ha sido de bendición para algunos que por lo menos han tenido el anhelo de conocer un poco más, y sé que algunos ya también tienen la confesión de fe y vale la pena tenerla. Esa confesión de fe es muy importante. Se puede conseguir y puede tenerla en casa como una referencia. Algunas confesiones de fe vienen como comentadas por algunos autores, dos que son recomendables: la confesión de fe comentada por Williamson y también por Hodge. Cualquiera de las dos es buen comentario. Pero ya vamos ahora en este capítulo y vamos bastante avanzados. En realidad, por alguna razón providencial, creo yo, terminaremos este año con la confesión de fe hasta el segundo domingo de diciembre. Ya en el segundo domingo de diciembre hemos de terminar los 33 capítulos de la confesión de fe, lo cual está bien porque justo fue como lo que planeamos que a lo largo del año lo hiciéramos. Entonces vamos en el camino adecuado. Cada uno de los puntos, cada uno de los capítulos debe de ser analizado a profundidad por cada uno de nosotros en lo privado, y esta es la intención. No es otra. No nos debemos comparar con otros, pero en nuestra iglesia, a diferencia de muchas iglesias confesionales, le estamos dedicando tiempo a una meditación sobre los puntos de la confesión de fe. Sabemos que no es la Biblia, sabemos que es falible, sabemos que fue escrita por hombres pecadores, pero dirige nuestra atención hacia la que es perfecta, que es la palabra del Señor, y ahí nos concentramos. Básicamente digo esto último porque en el tema que tratamos ahora, que es un tema difícil desde el punto de vista de la funcionalidad de la iglesia, ya hablando un poco de lo que la iglesia debe de hacer, hay cosas que la iglesia debe hacer y que no es agradable para muchos de nosotros. Hablando, por ejemplo, de censuras, ya de entrada el capítulo o el título del capítulo llama nuestra atención como censuras, ¿no? Ya nos habla de algo pues aparentemente negativo: censuras, prohibiciones, disciplina. Eso no nos suena como muy agradable. Sin embargo, es absolutamente necesario el capítulo para que podamos entender algunas cosas que son de la palabra y que nos dirigen hacia una iglesia sana, una iglesia como Dios quiere que nosotros seamos. Voy a leer, y es muy corto, los 4 puntos de este capítulo 28 de la censura de la iglesia. Dice este capítulo de la censura de la iglesia en sus 4 puntos lo siguiente. 1. El Señor Jesús, como rey y cabeza de su iglesia, le ha designado un gobierno a cargo de oficiales eclesiásticos distintos al gobierno civil. 2. A estos oficiales se les ha encomendado las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen el poder, respectivamente, para retener y perdonar pecados, para cerrar ese reino por medio de la palabra y de la censura a quienes no se arrepientan, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por medio del ministerio del evangelio o por la absolución de las censuras según lo dicte la ocasión. 3. La censura de la iglesia es necesaria para redarguir y ganar a los hermanos ofensores, para disuadir a otros a no cometer las mismas ofensas, para quitar la mala levadura que pudiera infectar a toda la masa, para vindicar el honor de Cristo y la santa proclamación del evangelio, para prevenir la justa ira de Dios que pudiera caer sobre la iglesia al permitir que sus respectivos pactos y sellos sean profanados por reconocidos y obstinados ofensores. 4. Para mejor alcanzar estos fines, los oficiales de la iglesia deben valerse de la amonestación, la suspensión temporal del sacramento de la Santa Cena y la excomunión de la iglesia según la naturaleza de la falta y el demérito de la persona. Quiero que perciban en este 4 apartados de la confesión que sí hay asuntos verdaderamente duros, difíciles, pero absolutamente necesarios. Sin embargo, el punto de las censuras de la iglesia empieza con una verdad fundamental, teológica importante. Y esta verdad empieza la confesión en este capítulo hablando del gobierno de la iglesia.
Hemos de decir que nosotros somos una iglesia presbiteriana reformada. Hemos insistido mucho en esto. Somos presbiterianos por nuestra forma de gobierno. Somos reformados por lo que creemos. Nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en las doctrinas emanadas de las confesiones de fe, creemos en los credos, creemos en estas cosas que nos dirigen a la Biblia. Somos reformados por esto. Pero una cosa es cierta, nosotros somos una iglesia presbiteriana por cómo nos dirigimos, con nuestra forma de gobierno. A propósito de la forma de gobierno, también la confesión de fe, comentada por ambos autores que ya mencioné, hacen mención de diferentes tipos de gobierno que tienen las iglesias. Hay algunas iglesias que son episcopales, en donde es, como por ejemplo la romana, en donde hay un sacerdote, un cura, que rige la vida prácticamente de toda su congregación. Este tipo de gobierno episcopal no es bíblico, es un gobierno atípico desde el punto de vista de la Biblia, pero este tipo de gobierno existe. No solamente en la Iglesia Católica, algunas iglesias también, algunas iglesias de corte bautista, de corte más o menos de esta naturaleza, también tienen este tipo de gobierno episcopal. Hay un pastor que rige toda la vida de la iglesia y no se puede hacer nada sin que el pastor dé su anuencia, dé su autorización. A veces forman diáconos dentro de sus propias comunidades, pero finalmente es el pastor el que dicta la vida de la iglesia. En ese sentido, el gobierno episcopal no es un gobierno bíblico. Bajo este rubro de la iglesia episcopal, o que tiene una cabeza como líder absoluto, entran también algunas iglesias que se van a los otros extremos. El otro extremo del episcopal es la iglesia congregacionalista, es decir, no es el pastor el que decide todo, sino es la congregación que para cualquier situación decide todo. Las iglesias congregacionalistas son las iglesias en donde para cualquier decisión que haya que tomar, convocan a la iglesia y le preguntan a la iglesia, y la iglesia dice qué se debe hacer en cada uno de los puntos que se deben de tratar. Los líderes de la iglesia pensarán, pintamos de blanco, aspiramos la alfombra mañana o no, llamemos a la iglesia, aspiramos la iglesia y la iglesia dice lo que se debe de hacer. Estoy exagerando, pero es un tema de las iglesias congregacionalistas, y de estas tenemos en el cuerpo cristiano bastantes de estas iglesias congregacionalistas. Por otro lado, está el tipo de gobierno como el nuestro presbiteriano, que es democrático representativo desde el punto de vista republicano. Nosotros seguimos un poco la norma como el país nuestro, republicano. Todas las repúblicas son demócratas y demócratas representativas, En ese sentido, lo que pasa con la iglesia presbiteriana republicana, por decirlo, representativa, es que la iglesia ejerce su poder, ejerce su dominio, ejerce su autoridad para elegir libre y voluntariamente a quienes quieren que sea su gobierno. Nosotros tenemos como gobierno de la iglesia a ancianos, que en el griego es presbíteros, por eso somos presbiterianos, porque tenemos un gobierno de ancianos, de presbíteros, y así les llamamos a los ancianos, les llamamos ancianos. Antes, hace muchos años, eran ancianos gobernantes, ahora ya cambiaron las cosas, ahora son ancianos de iglesia. En fin, son la misma imagen, es la misma figura, pero son presbíteros, son ancianos. Estos ancianos gobiernan la iglesia, pero fueron elegidos por la congregación para dirigir a la iglesia. Entonces los ancianos se reúnen y ellos determinan el destino de la iglesia, y no tienen que preguntarle a la iglesia todo el tiempo, oigan, está bien, ¿qué quieren que hacemos? Sino que toman decisiones. Deben de ser, por supuesto, decisiones consensadas, decisiones sabias, decisiones espirituales, decisiones correctas. Pero en este sentido, la iglesia presbiteriana tiene este gobierno democrático representativo, republicano, que representa al pueblo. Debemos ser ejemplo de las repúblicas del mundo, en donde no debe haber corrupción dentro de la iglesia, sino que tiene que haber un gobierno espiritual más serio, más importante. Por eso dice la confesión en este primer punto que este gobierno establecido es distinto al gobierno civil, al gobierno del Estado. Es un gobierno diferente. Pero ¿cuáles son las características de este gobierno? Hemos hablado de que hay este tipo episcopal, hemos hablado de que hay este tipo congregacional, estamos hablando de este modelo de gobierno de iglesia, que es el que consideramos que es correcto, como el presbiteriano, que es constituido por ancianos, por diáconos y el pastor de la iglesia.
Pero la característica es importante. La confesión de fe dice como principal elemento que el Señor Jesús es rey y cabeza de la iglesia. Es decir, en realidad, espiritualmente hablando, aquí nosotros sí tenemos una monarquía, ¿no? Es decir, sí tenemos una monarquía. Tenemos un rey como cualquier reino, ¿no? Y nosotros somos una monarquía. Hay una monarquía. ¿Por qué? Porque tenemos como rey a Cristo, quien gobierna la iglesia, ¿no? Recuerdo cuando Pablo le escribió a los efesios y les dijo a los efesios, hablando del matrimonio, a las mujeres y a los varones, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de su mujer. Pero notorio, Cristo cabeza de la iglesia. Cristo es el principal, es el rey supremo, es la cabeza de la iglesia. Y Él ha asignado a algunos para cumplir con la tarea. Él asignó el gobierno de la iglesia a los oficiales. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través, ¿no?, de la iglesia. Es decir, que nosotros sí creemos que cuando elegimos a nuestros oficiales es el Espíritu Santo que mueve el corazón de la congregación para elegir libre y voluntariamente a quien quieren que sea sus ancianos. Así el Espíritu se mueve. Cuando es electo un oficial por la mayoría de la iglesia, estamos plenamente convencidos que el Rey y Señor es el que ha establecido ese gobierno. Así lo hace, así sucedió cuando eligieron a Pablo y a Bernabé para salir a hacer la obra misionera. Se pusieron de acuerdo, llegaron a un consenso y mandaron a Pablo y a Bernabé. Luego, cuando Bernabé se quedó y no siguió con Pablo, entonces hubo otro asunto y nombraron a Judas y a Silas, y así fue. Ha habido pues un momento en donde hay una elección y el Espíritu Santo se mueve a través de este asunto. Pero Cristo es el rey, es la cabeza de la iglesia y Él asigna el gobierno a ciertas personas que son distintas al Estado. Es decir, gobiernan solamente en la iglesia. Acabamos de leer un texto que confirma esto, ¿no? Cuando Pablo estaba en Mileto, en este discurso de despedida con los ancianos de Éfeso, que los manda a traer a Mileto, les habla porque se va a ir. Dice él, ya estoy atado, ¿no? Figuradamente, para ir a Jerusalén, y él sabía que ya no iba a regresar de Roma, iba a ir a Roma, pero iba a regresar, ya no iba a regresar, iba a estar encarcelado, pero se va a despedir de ellos. Y les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él habla de que habrían que tener cuidado los ancianos, de mirar por todo el rebaño, de gobernar sobre el rebaño. Y no fue algo que Pablo determinó. Él no eligió, él no determinó quiénes iban a ser los obispos, los ancianos, pues los presbíteros, sino dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, les ha puesto como autoridad. Siendo el Espíritu Santo el que pone como autoridad, va de la mano con la confesión de fe, bajo el principio de que el Señor Jesucristo, jefe, rey y cabeza de la iglesia, ha designado un gobierno a oficiales eclesiásticos diferentes a el gobierno civil. Una vez instalados, una vez llamados, una vez establecidos, que verdaderamente, tienen que tener requisitos según Pablo a Timoteo y a Tito, muy concretos, muy específicos, de los cuales no hablaremos ahora, pero cuando son pues llamados por la iglesia, estos presbíteros, estos ancianos, no ejercen el gobierno de manera unilateral o con leyes humanas. Es algo muy importante que también está muy establecido en la confesión de fe. No hay posibilidad de que el gobierno de una iglesia traiga las leyes humanas a la iglesia y rija a la iglesia con las leyes humanas. La manera en que los oficiales, en que los que tienen esta responsabilidad para con el rebaño, es que tienen que gobernar bajo el principio del ministerio de la palabra. Es decir, la palabra rige el gobierno de estos oficiales sobre la iglesia. No puede ser de manera diferente. Es la palabra, es el ministerio de la palabra que utiliza el Señor para este asunto. Cuando hablamos del ministerio de la palabra, nos acercamos al segundo punto de la confesión, que habla que le es otorgado a estos oficiales las llaves del reino de los cielos.
hemos de tener cuidado con el concepto, porque desde el punto de vista de los apostólicos y romanos, ellos piensan que el papa o el sacerdote tiene llaves y efectivamente puede ser capaz él, por su propio cuenta, perdonar pecados, hacer absoluciones, dictaminar sentencias, solo él, porque piensan que ellos tienen la llave. Ellos creen que pueden abrir y cerrar el cielo y la gente puede entrar y salir. Sin embargo, en la confesión de fe y el espíritu de la confesión de fe, cuando se habla de que los oficiales tienen las llaves del reino de los cielos, estas llaves, metafóricamente hablando, tienen que estar sujetas a la palabra. Tienen que estar sujetas a la palabra. Dichas llaves no son llaves inventadas. La confesión de fe las resume en 2 puntos. Algunos en 3, pero la confesión los resume estas llaves en 2 puntos. ¿Cuáles son las llaves para poder ejercer el gobierno dentro de la iglesia? 2, y las más importantes son: 1, la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra es la llave principal por la cual el gobierno es ejercido. La predicación de la palabra, creyendo que la palabra es poderosa. Como decía el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Esta predicación de la palabra es poderosa y suficiente. No se necesitan códigos extraños, no se necesitan códigos distintos, no se necesitan leyes diferentes. No estamos en la obligación de traer las leyes del mundo para que acompañen las leyes establecidas en la palabra. La palabra, el ministerio de la palabra debe ser suficiente. Y sobre esta es la primera llave importante que abre el reino de los cielos. No es porque nosotros seamos capaces de traer gente al cielo y sacarla. No, sino a través de la predicación ponemos a la congregación en el camino correcto que les dirija justamente a una devoción perfecta con el Señor, tomando en cuenta que la palabra de Dios es poderosa. Le dijo Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que entonces la llave importante es la proclamación de la palabra. Por eso los reformadores tienen la proclamación de la palabra como un fundamento, una columna importantísima en el desarrollo de la iglesia. El día que las iglesias no proclamen la palabra, ese día dejará de ser iglesia. Será cualquier otra cosa, un club, será una asociación distinta, no iglesia. La característica de la iglesia es la proclamación pura de la palabra del Señor. Esta es la primera llave. La segunda, que es importante, según este apartado de las censuras de la iglesia, la segunda llave es la administración correcta de la disciplina eclesiástica. La disciplina. Esa es otra llave. ¿Por qué la disciplina es otra llave? La disciplina es algo que está maltratado en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de disciplina, normalmente pensamos en castigo. De hecho, acostumbramos a nuestros hijos así, ¿no? Le decimos: te voy a disciplinar. Casi le estamos diciendo: te voy a pegar. Cuando le decimos al hijo: te voy a disciplinar, es un jalón de orejas o es un buen varazo, ¿no? A los cristianos nos gusta la vara porque es lo que está autorizado en la Biblia, ¿no? Y usamos esto: o te voy a privar de cierto privilegio, o hacemos algunas cosas. Hablamos de la disciplina en estos términos, ¿no? Y nos da miedo cuando hablamos de disciplina, pero es una llave del reino, abre el reino. ¿Por qué la disciplina es así? Tenemos que recordar que el Señor no nos pide nada que Él no sea capaz de ejemplificar. Dice la palabra del Señor que Dios, al que ama, disciplina. La disciplina tiene como fundamento sólido el amor profundo. Cuando no hay disciplina, hay desprecio. Si no disciplino, es porque no quiero a la persona que está cometiendo un error. Qué difícil es, ¿no? No sé cuántas de ustedes, las mamás o los papás, le han dicho a sus hijos: mira, hijo, porque te amo te voy a disciplinar, ¿no? Los niños y los hijos no lo entienden. No, a ver, si me amas, en realidad no me disciplines, ¿no? Es decir, volteamos el asunto. Pero es la base de la disciplina el amor, porque Dios al que ama,
Disciplina es al que tiene por hijo, es aquel que tiene una relación íntima con Dios. La disciplina pues emana no de un concepto subjetivo, sino de un asunto concreto que viene de la disciplina de Dios. Dios es un Dios que disciplina, es un Dios amoroso, es un Dios que ejerce una disciplina para nuestro propio beneficio. Esta llave de la disciplina eclesiástica entonces es muy importante. Pero esta disciplina, ya dijimos que no busca el castigo. La disciplina tiene que buscar siempre la restitución a los hábitos espirituales correctos de aquella persona que está en pecado. La disciplina es habituar, es habilitar al creyente a hábitos espirituales correctos. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de esto y mencionaba yo el ejemplo del atleta. Cuando el atleta sale a correr todas las mañanas, ¿no? Cuando una persona todas las mañanas a las 6 de la mañana se levanta a las 6:15, ya está vestido y a las 6:30 sale de casa y corre 5 kilómetros y regresa a casa y desayuna y luego se va a trabajar. Ese hábito constante, esa costumbre constante, nosotros decimos de esta gente, ¡qué disciplinado! ¡Qué disciplinado! ¿Por qué? ¿Porque fue castigado? No, porque tiene un hábito, porque el hábito que tiene es ejercitarse todos los días. De hecho, cuando vemos las Olimpiadas, ¿no? Y se tratan de los diferentes deportes, algunos les llaman disciplinas, ¿no es cierto? La disciplina del atletismo, la disciplina de la natación, la disciplina de la gimnasia, porque todos aquellos que hacen estos deportes todos los días disciplinadamente cumplen con ciertas normas, tienen hábitos constantes que les hace ser personas disciplinadas. Cuando se habla de la disciplina en la iglesia, de lo que se trata es que tengamos hábitos espirituales correctos. ¿No es cierto? Es decir, hábitos espirituales. Pero ¿qué pasa cuando estos hábitos espirituales no se dan? Entra el pecado al hombre, ¿no? Hay pecado, hay falta, hay transgresiones a la ley. No estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy congregándome. Por supuesto que soy presa fácil de Satanás y de mi propia carne. Y entonces cometo errores y peco. No aplico la palabra a mi vida, no estoy leyendo la Escritura, no sé las demandas de Dios para mi vida. Caigo en pecado, peco. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el magistrado? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la iglesia? ¿Qué tiene que hacer aquel grupo de ancianos a los que les fue conferido las llaves del reino? Utilizar la llave de la disciplina. ¿Pero cómo? ¿Castigando al que pecó? ¿Poniéndolo delante de la iglesia para que note su pecado? ¿Exhibiéndole su pecado para que aprenda? ¿Golpeándole para que no vuelva a hacer lo que hizo? ¿Qué hace los oficiales de la iglesia para ejercer la disciplina cuando una persona comete una falta? Y reiteradamente la hace. Afortunadamente la confesión nos lleva de la mano, y no solamente la confesión, sino la Biblia. Hay extremos de la disciplina. Hay extremos. Hay cosas que son como finales, pero no son la base de la disciplina. Por ejemplo, Pablo le dice a Tito que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, dice él, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero hay una o dos amonestaciones. Hay un problema, le amonestan una vez, le amonestan otra vez. Persiste, deséchalo. Eso es disciplina. Disciplina al extremo. Disciplina en el final de la línea. Pero nos acordamos del Señor Jesús hablando en Mateo 18 acerca de esto, ¿no? Él dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiero que note que la disciplina, en el caso de desechar o de excomulgar, es el último recurso. El último recurso. Si una persona está en pecado, quienes tienen las llaves del reino de los cielos, quienes están puestos por el Señor para ejercer el gobierno de la iglesia, deben de considerar la disciplina de la excomunión o desechar como último recurso. Último recurso.
¿Pero qué tienen que hacer entonces? Lo que tienen que hacer es pastorear a la persona que está cometiendo pecado. Es acompañarle espiritualmente. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y más adelante dice, no vaya a ser que ustedes también caigan. Restaurar con espíritu de mansedumbre. Si hay alguien que está en pecado, es acompañar, es ir con él y decirle, hermano, en el amor de Cristo te invito para que vuelvas a tus hábitos espirituales, lee tu palabra, ora al Señor, ven a la iglesia para que te restituyas, para que regreses a la comunión plena. Si esa persona otra vez vuelve a pecar y después de traer testigos y de traerlo a consistorio y lo demás, y no se arrepiente, entonces sí existe la excomunión. Pero debe de ser el último recurso tomado por alguna iglesia. Según este autor que les comenté, Williamson, y eso sí lo tomé literalmente de él, nos dice cómo se lleva a cabo esta disciplina. Voy a leer las 4 cosas que él dice respecto de cómo se debe de llevar a cabo la disciplina en la iglesia. Él dice, pues, que el propósito de la disciplina eclesiástica es extraer el pecado del pecador. Esta es la meta, extraer el pecado del pecador. ¿Bajo qué proceso? Número 1, dice él, cada miembro de la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de buscar recuperar a un hermano errante. Es la primera cosa que dice el Señor Jesús en Mateo 18. ¿Hay alguien que está pecando contra ti? ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y dile. Tú quizá le hagas volver. Esa relación íntima entre hermanos es necesaria. Yo puedo llegar con alguien puede llegar conmigo, hermano, este es un problema, estás pecando contra el Señor, tengo esto contra ti, estás transgrediendo la ley, por favor vuelve al camino, mira lo que dice la Biblia, recuerde que la palabra es la primera llave de la disciplina, mira lo que dice la Escritura, y entonces puede ser que salvemos, que recuperemos a un hermano. Ese es el primer punto. Nadie se debe de enterar. Ni debe de enterarse nadie cuando voy a hacer eso, ni tampoco el resultado. Porque cuando hacemos esto y decimos, gracias a mí, el hermano salió de su problema. Esto no debe de suceder. Es un asunto completamente privado. Dice la confesión, cada miembro de la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de buscar recuperar a un hermano errante. Esa es tarea de cada uno de nosotros. Es constante y lo debemos hacer con mucha prudencia y en amor del Señor, sin lastimar a la persona con la que vamos. Número 2, dice Williamson en cuanto al proceso. Si fuera posible, dice él, el conocimiento público del pecado cometido debe de ser evitado. Aunque fallara el acercamiento inicial privado, aún así no se debería hacer público el asunto. 2 o tres más, entre paréntesis él pone, se supone que deberían de ser los ancianos de la iglesia, y ningún otro debe de ser informado de la dificultad. Este punto es importante porque el asunto del pecado cometido en un asunto de algún pecador debe de ser desde el punto de vista privado. Debe de ser evitado el conocimiento público del pecado. Hay iglesias que hacen esto. Hay iglesias que alguien peca y la traen enfrente y que declare su pecado delante de todos y todo el mundo se entera. Esto dice Williamson, de lo cual yo personalmente estoy de acuerdo y creo que es el espíritu de la disciplina, debe ser evitado. Dice Williamson esto, Hosh también dice esto, debe de ser evitado. No puede ser que una persona sea evidenciada delante de la iglesia a menos que sea excomunión. En la excomunión, claro, la iglesia debe de saberlo. Pero evidentemente la persona excomulgada no va a venir a la iglesia a ponerse enfrente, ya está excomulgada, pero debe ser avisada a la iglesia. Entre tanto, si una persona tiene esperanza de tener esta restauración, no debe de ser puesta delante de la iglesia. Número 3. Dice Williamson, debe haber instrucción de la palabra de Dios con la esperanza de que entonces sea persuadido de abandonar su pecado. ¿Qué hacemos con una persona que ha pecado y que requiere disciplina? No es necesario o no es solamente importante que el consistorio de repente diga, te vamos a disciplinar, ¿no? Vamos a disciplinarte, vas a privarte del sacramento de la Santa Cena durante 6 meses y en esos 6 meses
ojalá y te recuperes. ¿No? Ahí solito, no puede ser. Tiene que ser pastoreado, tiene que ser acompañado, tiene que ser dirigido. Debe haber instrucción de la palabra de Dios con la esperanza de que entonces sea persuadido de abandonar su pecado. Cuando la disciplina se aplica y nos olvidamos del pecador, estamos cometiendo un grave error según el espíritu de la confesión. Y 4 y último, sobre todo, dice él, está claro que la excomunión final del hermano será la última opción. Esto sigue después de todo esfuerzo razonable de recuperar al hermano errante. Y por lo tanto se puede decir que la excomunión solo se debe aplicar al violar innegablemente la ley moral y que el pecador sea persistente y sin arrepentimiento. Una persona que está sin arrepentimiento debe de ser, después de 2 o 3 intentos, después de luchar para que venga al buen camino, debe de ser excomulgada de la iglesia. Yo ya llevo más de 50 años en la iglesia presbiteriana. Nunca he visto una excomunión. Y espero no verla. Pero porque es el último recurso. Quizá debió haber pasado en algún momento, que yo no supe. Pero también durante mi ministerio nunca he visto una persona excomulgada. He visto personas que han cometido pecado y voluntariamente se van. Pero como un ejercicio de disciplina de la iglesia hacia algún pecador, nunca he visto esto, no tengo experiencia y no quiero adquirirla. El asunto de la disciplina entonces busca la restauración y el espíritu de la confesión va en este sentido. El grado de suspensión, el grado de disciplina alcanza a que una persona que está en pecado, si está en un puesto de eminencia, en un puesto o en un cargo de liderazgo, debe de ser retirado de dicho cargo. Segunda cosa, si el pecado es consistente, aún habiendo esperanza, debe de ser suspendido temporalmente del sacramento de la Santa Cena del Señor. Si después de esto no hay restauración, hay pecado contumaz y rebelde, entonces vendría la excomunión de la iglesia. Pero como hemos dicho, debería de ser la última opción. Ustedes pueden notar que en el apartado de la censura de la iglesia, los ancianos de la iglesia no tienen una tarea sencilla, no tienen una tarea fácil. Porque en primer lugar, los ancianos de esta y de cualquier otra iglesia, primero que nada, deben de ser autodisciplinados. Deben de tener un ejercicio de disciplina espiritual. Deben de luchar contra su propio pecado. Pero aún y con esto, Dios les ha entregado las llaves del reino para que ejerzan la predicación de la palabra y para que ejerzan la disciplina. Algunas personas meten los sacramentos como parte de las llaves del reino. Pero los sacramentos solamente son señal y sellos, como hemos visto. Pero la disciplina y la predicación de la palabra son las llaves que utiliza el Señor para que se ejerza de una manera santa y sabia el gobierno de nuestra iglesia. Estamos en eso. Que Dios nos ayude a ejercerlo correctamente. Pero la confesión de fe nos lleva de la mano para que podamos tener con toda sabiduría el consistorio de nuestra iglesia un camino correcto de disciplina. Y la iglesia saber que debe de ser disciplinada ya, ahora. Todos estamos bajo disciplina espiritual de estar en una comunión plena con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, este apartado de la censura de la iglesia nos queda claro que Cristo es el Rey y la cabeza de la iglesia. Y que Él ha puesto, Señor, a los obispos, pues a los ancianos, y les ha otorgado las llaves del reino, no porque ellos tengan poder, sino porque a través de la predicación de la palabra, a través de la disciplina eclesiástica, ejerzan un gobierno sabio, haciendo, Señor, o procurando, Señor, la pureza de la iglesia. Ayúdanos, porque necesitamos de ti. Porque quien ejerce disciplina debe de ser ejemplo de disciplina. Ayúdanos porque fallamos con frecuencia. Pero tú, Señor, has elegido a aquellos que ejercen este oficio. Te damos gracias por esto. Y te pedimos, pues, que tú nos ayudes a tener una vida de disciplina, con hábitos espirituales correctos. Ayúdanos, Padre,
porque solos no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar de pie.